Bueno, muy buenas noches. Yo soy la doctora Angie Regalado. El día de hoy vamos a desarrollar un banco de preguntas de hematología. En realidad, como ya lo han estado pudiendo desarrollar en las clases teóricas, pues la finalidad de esta reunión es poder ver qué tipo de preguntas, cómo están cambiando las preguntas en el transcurso de estos años y darles los principales temas y cómo desarrollar las preguntas en el caso de hematología, ¿no? Como se van a dar cuenta del gran número de preguntas, van a ser preguntas de patología benigna en hematología, ¿no? Es muy poco lo que vemos en patologías malignas. Y si bien es cierto, antes, en el transcurso de años anteriores, pues las preguntas eran muy repetidas, estamos viendo ya cambios en el tipo de preguntas que están dando en estos años, ¿no? Entonces vamos a focalizarnos un poquito y vamos a hablar sobre ello. Entonces, dentro del gran número de preguntas, pues lo que más vamos a ver es el tema de anemia, ¿no? Entonces, recordemos de que hay varias formas de clasificar la anemia. En este caso, vamos a hablar sobre la funcionalidad, ¿no? Fisiológicamente, recordemos de que hay una célula que es predecesora de nuestro glóbulo rojo, ¿no? Nuestro glóbulo rojo tiene un volumen corpuscular normal, es decir, un tamaño, se mide en volumen, de 80 a 100 femtolitros, ¿no? Entonces, el antecesor, es decir, el predecesor más cercano, se llama reticulocito. El reticulocito, como lo pueden ver acá, y lo estoy dibujando, es más grande que el glóbulo rojo, ¿ok? Y esto nos va a dar una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hay alguna anemia y nuestra médula ósea trate de compensar esa pérdida lanzando más reticulocitos, pues la máquina muchas veces este volumen pues lo va a confundir con glóbulos rojos y va a marcar un volumen mayor, ¿no? Entonces puede ser una causa de macrocitosis, ¿no? Que podamos ver. Ahora, si bien ya nos vamos en esta parte, este glóbulo rojo aún va a tener ARN en su interior. Por lo tanto, va a tener una tinción media azulesca, media morada, cuando la queramos ver en el microscopio. Y eso es lo que vamos a ver. Si es que queremos ser un poquito más estrictos y hacemos unas tinciones especiales con el azul de Prusia, pues vamos a ver una tinción ya mucho más marcada. Entonces, recordemos que este es el antecesor. Normalmente, nuestro cuerpo normalmente lanza casi siempre un 1% de reticulocitos de manera nueva, ¿no? Para que en el transcurso no más de 24 horas estos reticulocitos se transformen en glóbulos rojos, expulsando ya todo el ARN, maduran, se hacen más pequeñitos y finalmente eso es lo que vamos a ver nosotros como glóbulos rojos normales. ¿Okay? ¿Y por qué es importante estos reticulocitos? Porque esto nos va a decir qué tipo de anemia podemos ver. Y acá vamos a ver dos divisiones, unas que se llaman arregenerativas y otras anemias que se llaman regenerativas. ¿Ok? Y esto lo vamos a saber por el índice de producción reticular, es decir, cuántos reticulocitos, si realmente mi médula está funcionando adecuadamente y si mi índice de producción de estos reticulocitos es adecuado. Cuando es mayor a 2%, esto se llama anemia regenerativa y se da en dos casos, más fácil de recordar, cuando hay una hemólisis, es decir, este glóbulo rojo por alguna razón se rompe, ya vamos a ver distintas causas, y lo otro es de que puede haber un sangrado. Cuando hay un sangrado agudo, pues en la médula, si es que está en la buena capacidad, tiene buen hierro, ácido fólico, vitamina B12, está en la capacidad de poder tener una buena regeneración de esta médula, y pues ahí están las dos, ¿no? Dentro de las A regenerativas, pues vamos a ver de que estas se van a dividir ya morfológicamente según el volumen corpuscular medio. Ok, entonces hasta ahí, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué es el reticulocito? ¿Es una forma circulante más joven del glóbulo blanco? No. ¿Más joven de las plaquetas? No. ¿Es forma circulante no funcional del glóbulo rojo? No, porque sí es funcional. ¿Forma circulante no funcional del glóbulo blanco? No. Entonces acá la respuesta vendría a ser la C. ¿Ok? Recuerden que es en 1% que normalmente nuestro cuerpo de manera regular lo tenemos, ¿no? Muy bien.
Entonces, indique cuál de las siguientes anemias cursa con elevación de reticulocitos en sangre. Entonces ya lo habíamos hablado cuando hay un sangrado o cuando hay una hemólisis, cualquiera de ellas, si es que nuestra médula está adecuadamente llena, con buen producto para producir glóbulos rojos, va a poder producir glóbulos rojos en estas dos ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes anemias cursa con elevación de reticulocitos? En este caso sería una hemorragia aguda. ¿Ok? Muy bien. Las siguientes anemias están asociadas con células rojas hipocrómicas, excepto. ¿Ok? Entonces acá en realidad vamos a tener un poquito de problemas porque recuerden que las anemias en general nosotros podemos dividirlas, ya lo vamos a ver cuando hablábamos de A regenerativas, vamos a ver según su volumen o tamaño, vamos a dividirlas. Las que tengan entre 80 a 100 fentolitros de volumen corpuscular van a ser, menor a 80 y mayor a 100. Macrocitosis, cuando es mayor a 100. Normocíticas y microcíticas. ¿Ok? Entonces, esta es la división. Entonces, esta es una forma de dividirlo, pero recuerden que esta es una sola constante que nos dice el volumen de este glóbulo rojo. Así como el volumen, también podemos tener otro que nos va a decir la cantidad de hemoglobina que vamos a tener, que es la hemoglobina corpuscular media, ¿ok? Cuyo valor está entre 27 y 31, perdón. Entonces, esto nos va a decir qué cantidad de hemoglobina promedio tenemos por unidad de glóbulo rojo, ¿ok? Y esto nos va, en otras palabras, dar el significado de qué coloración tiene este glóbulo rojo. Entonces, pueden haber células muy hipocrómicas. Normalmente nuestro glóbulo rojo tiende a tener un tercio de su volumen con mayor palidez. Eso es lo normal, ¿ok? Imaginemos esto. Sin embargo, cuando hay una hipocromía, pues vamos a ver glóbulos rojos muy pálidos. Y esto ocurre en la gran mayoría de ocasiones cuando pues hay una disminución de los componentes que forman la hemoglobina y que obviamente le van a dar la coloración. Entonces, si no hay hierro, una disminución de hierro, pues van a ser hipocrómicas. ¿Ok? Entonces, vamos a esta parte. Cuando son la mayoría de ellas microcíticas, es decir, de pequeño tamaño, casi siempre se acompañan de hipocromía, porque las causas son parecidas, ¿no? Hay disminución de hierro en este caso, que es la causa más común, y va a producir que concomitantemente tenga una hemoglobina corpuscular media también bajita, ¿ok? Entonces, si nos atenemos a eso, la respuesta acá sería pérdida aguda de sangre. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si están perdiendo rápidamente sangre, ¿no? Entonces, lo que yo les contestaría es que cuando hay un sangrado agudo, normalmente nuestros glóbulos rojos van a ser los que tenemos en la sangre periférica de manera normal. Entonces, acá no tiene por qué haber, salvo en pérdidas ya de manera crónica, no aguda, recién vamos a ver pérdida de coloración. Entonces, en una pérdida aguda, pues los glóbulos rojos no tienen por qué ser hipocrómicos, ¿no? Van a ser normocrómicos, ¿ok? Entonces, en el caso del envenenamiento por plomo, de la anemia sideroblástica, de la talasemia menor, estos forman parte de las anemias microcíticas. Y que, como les decía, muchas veces se acompañan de una hemoglobina corpuscular media también bajita, es decir, de hipocromía. ¿Ok? Y les decía que había problemas porque en realidad esta patología es una patología de una hemosiderosis pulmonar, si bien es cierto es un depósito anómalo de hierro, a nivel pulmonar, pues la causa es totalmente distinta y bueno, lo podemos ver en algunos casos de sideroblastosis, ¿no? Pero es una patología aparte. Sin embargo, acá nos están hablando de las anemias, ¿no? Entonces, si hablamos de anemias, pues acá la respuesta sería pérdida aguda de sangre, ¿ok? Perdón, estoy tratando. Ah, ya, perfecto, me están respondiendo, muy bien. Ok, entonces, bueno, acá hablamos de un paciente de 60 años que ya tiene un diagnóstico de linfoma Hodgkin en tratamiento con quimioterapia y súbitamente presenta oliguria. Esta complicación se debe al depósito renal D. Entonces, recordemos de que hay un síndrome que se llama síndrome de lisis tumoral, ¿ok?
Este síndrome se caracteriza porque en grandes concentraciones de masas tumorales, estos espontáneamente, puede ocurrir espontáneamente o de manera, o por razones de quimioterapia, estas células que tienen en gran concentración, gran masa tumoral, van a soltar, van a morir, va a producirse una lisis y va a soltar todos los componentes intracelulares que tengamos. Recordamos qué componentes intracelulares tenemos, pues está el fosfato, está el componente de ADN que finalmente se va a convertir pues en ácidos nucleicos y estos en ácido úrico. ¿Ok? Recuerden que también tenemos potasio, bastante potasio dentro de las células. Entonces, estos tres componentes principalmente son los que nos van a dar esta síndrome de lisis tumoral. Y el problema es de que el ácido úrico tiende a decantarse a nivel de los túbulos renales en presencia de la acidez y pues esto va a obstruir y va a producir pues finalmente una oliguria. ¿Ok? Otra característica es que como va a haber una hiperfosfatemia, esto va a causar contraproducentemente una hipocalcemia. ¿Ok? Por los depósitos de calcio concomitante. Entonces, ¿qué es lo que vemos en un síndrome de lisis tumoral? Hiperfosfatemia, un aumento del ácido úrico, una hipercalemia y una hipocalcemia, perdón, concomitante. Entonces, acá la respuesta es ácido úrico. ¿Okay? Entonces, no olvidar, esa es una pregunta en realidad que le están haciendo ya con más frecuencia. Antes era poco preguntada, pero ahora estoy viendo que la están haciendo con mayor frecuencia. ¿Okay? A ver, las pruebas analíticas para el diagnóstico de anemia son, entonces cuando nosotros teníamos una anemia les decía que hay varias clasificaciones, una de ellas es la funcional, que ya habíamos hablado, que es en base a los reticulocitos, y la otra es morfológica, que es en base al volumen corpuscular medio. Entonces cuando nosotros tenemos un hemograma, no solamente nos va a decir el hemoglobina, el hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos, sino que además nos van a describir cómo es esta hemoglobina. Nos va a decir volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces estos parámetros se llaman índices eritrocitarios y nos ayudan para poder dividir, para poder tener una idea de qué tipo de anemia morfológicamente podemos tener. ¿Ok? Entonces esto se le llama índices eritrocitarios. Paciente con anemia a quien se encuentra poiquilocitosis marcada, esto quiere decir que los glóbulos rojos presentan. Eso también es una nueva pregunta, normalmente no la describían. La poiquilocitosis, hay dos formas, ¿no? La poiquilocitosis y la anisocitosis. En realidad la poiquilocitosis nos viene a decir a ver, vamos a ver, ya están respondiendo, las formas diferentes, así es. Entonces, puede que describan que tenemos equinocitos, que tenemos target cells o células en tiro de blanco, eliptocitos. Entonces, cuando hay este tipo de células a nivel de la lámina periférica, a esto se le va a describir como poiquilocitosis. En cambio, si habláramos de diferentes tamaños, estamos hablando de anisocitosis. ¿Okay? Y sí podemos encontrar glóbulos rojos más pequeños, glóbulos rojos normales, macrocitosis, toda la misma lámina periférica, y eso lo van a describir como anisocitosis. En cuanto a las agrupaciones tipo pilas de moneda, pues esto se le llama Brulox, y esto lo vemos en mieloma múltiple. ¿Ok? Forma de luz, en realidad me parece que han hecho una mala traducción del inglés de una de los glóbulos rojos que tienen forma de estomatocitos de boca, ¿no? Que tienen una forma de una hendidura, que lo podemos ver en algunas hepatopatías, ¿ok? Y algunas inclusiones citoplasmáticas como los cuerpos de Heinz, por ejemplo, que se ven en las asplenias, ¿no? Entonces, poiquilocitosis es formas diferentes. De repente en la próxima pregunta nos venga qué es una anisocitosis. Muy bien. En los países occidentales, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto? Entonces, tenemos dos conceptos. La anemia ferropénica, que es por deficiencia de hierro, ¿ok? Podemos tenerla en dos ocasiones, ¿no? Bueno, si nosotros nos vamos hacia la fisiología de cómo normalmente nosotros consumimos hierro, pues si tuviéramos a una persona, imaginemos, no soy tan buena dibujando, si es que disminuye la ingesta oral, hay una deficiencia de hierro. Si por alguna razón en el estómago hay alguna condición que disminuya la acidez, también disminuye el consumo de hierro.
o que a nivel del intestino haya una mayor pérdida de hierro, ¿ok? O que, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay alguna hemorragia y aumente la pérdida de hierro. Entonces, si nos vamos a la parte fisiológica, podemos rápidamente sacar la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cambia? La pregunta es si en países occidentales. Los países occidentales, la causa más frecuente de deficiencia de hierro es por pérdidas crónicas de pequeñas cantidades de sangre, ¿ok? ¿Y en qué cambiaría la pregunta si nos dicen en países de bajos recursos, ¿ok? Como el nuestro? Ahí sería la respuesta una disminución del aporte, ¿ok? Entonces, esas son dos preguntas que pueden venir, que ya son repetidas veces han venido, ¿ok? Entonces, recordémoslo, es fácil poder determinar la respuesta. Okay. De las anemias microcíticas e hipocrómicas, la más frecuente es, ya lo habíamos dicho, cuando son de un volumen corpuscular menor a 80, se llaman microcíticas, y si tienen una hemoglobina corpuscular media menor a 27, se llaman hipocrómicas. Okay. En la combinación de estas, la primera, la causa más frecuente es la anemia ferropénica. Pero dentro de ellas también podemos encontrar que hay una intoxicación por plomo, que haya una talasemia en general, alfa o beta talasemia, ¿ok? O las esferocitosis también nos podrían dar un volumen corpuscular medio bajito. La carencia de ácido fólico, por el contrario, nos da más bien macrocitosis, que vamos a ver rápidamente por qué. ¿Okay? Muy bien. Están respondiendo bastante. Muy bien. Muy bien, Andrea. Muy bien, muy bien. Ok. Sigamos. ¿Qué no está recomendado durante el tratamiento de la anemia ferropénica? Entonces, recordemos acá que en los adultos, cuando uno prescribe el hierro, lo vamos a encontrar de manera genérica como sulfato ferroso. ¿Ok? Y acá sí quiero que pongan mucha atención porque están viniendo sobre todo preguntas de tratamiento. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean la cajita de sulfato ferroso, acaba de decir 300 miligramos. Pero si leemos las letras chiquititas, ustedes van a leer ahí grande, que dice 60 miligramos de hierro elemental. Es decir, por cada tabletita nosotros tenemos 60 miligramos de hierro elemental, pero la dosis acá es de 300 miligramos. Entonces, en una pastilla de 300 miligramos tenemos 60 miligramos de hierro. Normalmente nuestro requerimiento es de 150 a 200 miligramos de hierro elemental. Es decir, nosotros podríamos consumir hasta 3 tabletas diarias. ¿Ok? Hasta 3 tabletas. Normalmente dejamos 2 tabletas día oral. Ahora, dentro de las recomendaciones que le decimos a nuestros pacientes es que lo podemos tomar con cítricos, ¿ok? Es decir, este sí, ¿ok? Que deberíamos tomarlo en ayunas para evitar de que haya alguna interacción con algún otro micronutriente, ¿ok? Entonces, podemos consumir espinacas, carnes rojas que tienen hierro tanto hemínico, la carne roja que es de mayor absorción, como hierro no hemínico, que es el hierro básicamente con carga más 3 o férrico, o el hierro Em, que es el que mejor se absorbe, que es el ferroso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer? Pues tomarlo con antiácidos. Es decir, por ejemplo, el paciente toma el omeprazol, entonces no deberíamos hacerlos coincidir en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces recuerden que el requerimiento es de 60 miligramos de hierro, de 150 a 200 miligramos de hierro elemental en adultos y que las tabletas vienen de 300 miligramos, pero cada tabletita tiene 60 miligramos de hierro elemental. Muy bien. ¿En qué patología se puede encontrar anemia ferropénica? Ok. Entonces, les decía, normalmente la fisiología, al haber una absorción, puede que nosotros o tengamos una disminución del insumo, una dificultad en la absorción, ¿okay? A nivel del duodeno también, no podamos absorberlo, o que haya una menstruación o una pérdida en el tracto gastrointestinal. Entonces, el problema acá en qué patología se puede encontrar anemia ferropénica, por ejemplo, en un cáncer gástrico. Ahora, ustedes dirán, pero en hemorragias también. Sí, acá la pregunta está mal hecha en realidad. Me supongo que acá lo que querían decir es una hemorragia aguda. Entonces, una hemorragia aguda, de frente no vas a encontrar una ferropenia. Pero si me fuera una hemorragia
latente, crónica, pues ahí sí, ¿no? De todas maneras. Entonces, ¿en qué patología vamos a encontrar? En el cáncer gástrico. Ya les decía que es la causa más frecuente a nivel del tracto gastrointestinal en países occidentales de que tengamos a un adulto, sobre todo mayor. Lo primero que tenemos descartar en un paciente adulto mayor que tenga una anemia ferropénica, pues que haya una tumoración o alguna causa gastrointestinal en general, la cual esté haciendo que pierda este paciente, ¿no? Esa es otra forma de pregunta, ¿no? Muy bien. Muy bien. Varón de 75 años con anemia microcítica, ok, microcítica, es decir, es pequeñita, su volumen corpuscular menor a 80, reticulocitos bajos, o sea, menor a 2%, y ferritina muy disminuida. ¿En qué se debe priorizar el estudio para llegar a la causa de anemia? Entonces les decíamos, ¿no? En un varón de 75 años, es clásicamente la pregunta, en lo que tendríamos que hacer es buscar en el tubo gastrointestinal, ¿ok? Um, de acá, ¿cómo podríamos cambiar la pregunta? De repente les ponen una mujer en edad fértil, ¿ok? Que tiene también ferritina baja, es decir, el depósito de hierro está muy bajito y todo apunta hacia una anemia por deficiencia de hierro. ¿En dónde deberíamos enfocar el estudio? Y dentro de las opciones debería estar menstruación como primera causa, ¿no? O en pacientes adolescentes, ¿ok? Entonces, más o menos ese puede ser el otro enfoque o alguna otra pregunta que les puede venir. Ahora, mujer de 22 años que presenta un hematocrito de 31 en la semana 28 de gestación, tiene valores disminuidos, ya habíamos hablado del volumen corpuscular medio, habíamos hablado de la hemoglobina corpuscular media, y hay otro concepto que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? El valor normal para que sea normocítico es de 80, 100, cuando es la hemoglobina corpuscular media, normalmente está entre 27 y 31, y este está entre 31 y 34. Entonces acá está la concentración de hemoglobina corpuscular media se traduce, ¿cuál es la traducción? Ya les decía, la hemoglobina corpuscular media es la cantidad promedio de hemoglobina por glóbulo rojo. En cambio, la concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración de hemoglobina en un volumen de glóbulos rojos, en un volumen, o sea, de varios eritrocitos. ¿Ok? Más o menos para tener una idea. Entonces, acá estamos hablando de microcitosis, estamos hablando de hipocromía, ¿ok? No se evidencia hemorragia alguna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, acá básicamente es lo que habíamos hablado, microcítica e hipocrómica. Muy bien, entonces vamos a ver. Muy bien Pilar, muy bien Jonathan, muy bien Cristo. Muy bien, significa que están atentos a la explicación. Entonces, para nosotros hablar de anemia ferropénica, nos vamos a recordar de que hay parámetros, ¿ok? Uno de ellos es dónde está el depósito de hierro. Al depósito de hierro se le llama o se le encuentra en nuestro cuerpo como ferritina, que son los depósitos de hierro que vamos a tener a nivel de la médula ósea, a nivel del vaso, a nivel del hígado, a nivel de los macrófagos. ¿Okay? Ahí se va a depositar el hierro. ¿Okay? Asimismo, cuando hay un enterocito, recuerden que en el enterocito ingresa el hierro y al pasar la membrana vasolateral, el hierro necesita, sí o sí, necesita estar con algún transportador, ¿ok? Que se llama transferrina. Normalmente este transportador transporta, valga la redundancia, 3 moléculas de hierro. Y en manera general, casi siempre está en un 33% saturado. Es decir, la saturación de hierro es 1/3. Eso es de manera, saturación de oxígeno, no, saturación de hierro es 1/3 o 33%. ¿Ok? Esto es lo normal. Cuando la saturación de hierro es menor a 33, es diagnóstico junto con la ferritina, está disminuida de una anemia ferropénica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la prueba más fiable para diagnosticar ferropenia? Entonces, normalmente, cuando nosotros, bueno, anteriormente, hace muchos años, cuando no teníamos estos exámenes de laboratorio, ¿qué es lo que hacían
los médicos. Los médicos hacían una punción de médula ósea y en esa punción le terminaban mediante una tinción, que es la tinción de Pearls, cómo estaban los depósitos de hierro. ¿Ok? Entonces, si no encontraban depósitos, había 0 depósitos, esto significaba, concomitantemente, nuestro diagnóstico era una anemia ferropénica. Entonces, esta era una manera muy, muy cruenta de poder darnos cuenta de que había el diagnóstico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es cruento, es un estudio muy fiable para ferropenia, ¿ok? Sin embargo, si los que nos dicen cuál es el diagnóstico o cuál es el examen diagnóstico de la anemia ferropénica, pues la disminución de ferritina, el examen de laboratorio. Pero la prueba más fiable sería un estudio de médula ósea. ¿Ok? Así es, el gol estándar es el estudio de médula ósea. Pero ya no lo hacemos, pero sí tienen que saberlo. Okay. Una de las causas de anemia hemolítica es, entonces, vamos a pasar rápidamente a anemias hemolíticas. La división de las anemias hemolíticas son muchísimas, ¿ok? Puede ser, si es que la dividimos, puede ser la causa fisiopatológica, tenemos un glóbulo rojo, y puede ser que la causa sea intracorpuscular, o sea que el problema esté dentro, o sea, por el glóbulo rojo, o extracorpuscular. ¿Ok? Si estábamos hablando de las intracorpusculares, puede haber un defecto a nivel de la membrana, puede haber un defecto a nivel de la hemoglobina, que también está dentro, o alguna enzima que esté dentro de este glóbulo rojo. ¿Ok? Esas son las 3 causas intracorpusculares. Y las extracorpusculares, pues que, por ejemplo, hayan anticuerpos que se peguen al glóbulo rojo y este al final sea fagocitado en el vaso, ¿no? Por ejemplo. O que alguna toxina venga y pues lise el glóbulo rojo. Es de manera general, ¿no? Entonces, una de las causas de anemia hemolítica es, presencia de células falciformes. ¿Por qué? Dentro de las causas extracorpusculares, van a haber aquellas patologías en las cuales por alguna anoxa en los vasos sanguíneos, estos glóbulos rojos al tratar de pasar por este capilar se van a cizallar, se van a romper. En el caso de la anemia drepanocítica, la anemia drepanocítica o de células falciformes, lo que ocurre es de que el glóbulo rojo, que normalmente es esférico, al haber una disminución de la oxigenación, cambia la forma y se forma una célula en forma de hoz. Esta célula en forma de hoz obviamente no tiene la tensión necesaria para poder pasar por estos capilares tan pequeñitos. Entonces al final lo que va a ocasionar lamentablemente es que se formen trombos. Estos trombos se van a producir en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Y por qué me estoy tomando la molestia de explicarles esto? Porque en los últimos exámenes estamos viendo un aumento de preguntas de estas patologías, tanto de esta como la talasemia. ¿Ok? Entonces, por ahí está ahora las novedades en cuanto al examen. Entonces, al pasar por este glóbulo rojo, por este capilar tan pequeñito, pues al final se termina rompiendo y es una de las causas de anemia hemolítica. La pérdida crónica de sangre, pues para lo que va a llevar es una anemia ferropénica. La deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ya lo vamos a ver, pero es una causa más bien de anemias macrocíticas. Y la presencia de células blanco o target cell, que tienen esta coloración, las vemos más bien en hepatopatías. No tienen nada que ver. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Ok. En esta pregunta nos están diciendo el aumento de aptoglobina, de lactato deshidrogenasa, de bilirrubina indirecta y reticulocitos nos indican que. Entonces, hasta ahí, bueno, ustedes dirían, bueno, aumento de lactato deshidrogenasa, aumento de la bilirrubina indirecta y aumento de los reticulocitos. Entonces ya les había dicho, reticulocitos, cuando hay un aumento, 2 causas, sangrado o hemólisis. ¿Ok? Ahí ya sacamos de frente más bien la respuesta. Pero acá hay algo que está mal. En realidad no es el aumento de aptoglobina.
Entonces recordemos qué pasa en una hemólisis. Por las características que ya hemos dicho, por la sinfín de causas que pueden ocasionar, se rompe este glóbulo rojo. Al romperse va a liberarse el lactato de deshidrogenasa, va a liberarse la hemoglobina. Esta hemoglobina, la globina, se va a convertir finalmente en aminoácidos que se van a volver a reutilizar. El grupo EN, por su parte, va a formar va a liberar el hierro y la protoporfirina. ¿Okay? El hierro va a volver a sus depósitos, a los macrófagos o a la médula ósea y pues se va a volver a reutilizar. La protoporfirina, al llegar o al tratar de pasar por el hígado, antes de pasar por el hígado, va a convertirse en bilirrubina indirecta, bilirrubina directa. Sin embargo, al haber un aumento de estos glóbulos, de este cizallamiento, de esta lisis, va a haber un aumento de esta bilirrubina predominio indirecto. ¿Ok? Y como les decía, cuando la hemoglobina está suelta, necesita unirse, causa radicales de oxígeno negativos para nuestro cuerpo. Entonces necesitamos unirlo a alguna proteína para que no cause este problema. Entonces la proteína a la que se une es la aptoglobina. Entonces al unirla y nosotros al dosarla, pues en lugar de ver una elevación, vamos a ver una disminución de aptoglobina. ¿Ok? Eso es básicamente lo que ocurre. Entonces aquí acá ya tenemos varias respuestas que podrían venirnos, ¿no? Disminución de aptoglobina, aumento del LDH, aumento de bilirrubina indirecta y reticulocitosis. Entonces cuando ustedes tengan una anemia, lo primero que van a pedir, ¿qué es? Van a pedir los reticulocitos para ver y según ello estratificar qué tipo de anemia tengan ustedes. Muy bien. Escolar de 6 años procedente de ICA es traído por presentar dolor óseo, ictericia, palidez marcada, hepatoesplenomegalia. Tenemos una hemoglobina de 6 con bilirrubina total de 12, pero a predominio indirecto porque la bilirrubina directa es de 2, entonces la bilirrubina indirecta sería de 10. ¿Okay? Y tiene eritrocitos en semiluna. O les pueden poner eritrocitos en forma de hoz. ¿Okay? Entonces, pacientes que vengan de ICA, les ponen como, pero no deberían, y ponen como raza negra, pero en realidad no se deberían ya expresar así. Bueno, esto forma la anemia drepanocítica. ¿Okay? Entonces les decía, la fisiopatología es por microoclusión de estos vasos pequeñitos. Estos vasos pequeñitos que se van a ocluir, se pueden ocluir a cualquier nivel que ustedes se puedan imaginar. A nivel cerebral, lo que va a producir accidentes cerebrales isquémicos transitorios o a veces ACVs. A nivel renal, pues va a producir oliguria. A nivel de los huesos, lo que va a producir es un dolor óseo. ¿Ok? Y si hablamos de la piel, crónicamente estos pacientes van a tener úlceras a nivel de los malleolos, úlceras maleolares. ¿Ok? Entonces estos pacientes, el diagnóstico sería una anemia falciforme. Ahora, ¿cómo pescar rápidamente si es que es una anemia hemolítica? Recordemos cuál es la triada de anemia hemolítica. Que el paciente tenga palidez, que tenga ictericia y que tenga hepatoesplenomegalia. ¿Ok? Entonces, esto es otra forma de saber qué tipo de anemia estamos hablando. Palidez, ictericia, hepatoesplenomegalia, hablamos de una anemia hemolítica. Muy bien, muy bien. Está muy bien, chicos. Ok. En una paciente de 10 años con historia familiar de esferocitosis a quien se le realiza esplenectomía, ¿qué hallazgo esperaría encontrar? Estos son casos de la vida real. ¿Ok? Entonces, dentro de las anemias hemolíticas les decía de que cuando son causas intracorpusculares puede que el efecto esté a nivel de la membrana. A nivel de la membrana nosotros tenemos proteínas que lo que hacen estas proteínas es darle la deformabilidad al glóbulo rojo, ¿no? ¿No ven que tiene que pasar por capilares muy pequeñitos, entonces tiene que ser sumamente deformable? Entonces, dentro de estas proteínas, por ejemplo, tenemos la anquirina. Entonces, cuando hay una patología genética, una historial familiar de esferocitos, hay problemas a nivel de estas proteínas de anclaje o de deformabilidad. Entonces,
al pasar finalmente, siempre el vaso, que es el más rápido en detectar, parece un riñón, pero es un vaso, ¿ok? Al detectar siempre una célula sanguínea que esté anormal, que tenga coloración anormal, tamaño anormal, eh, lo que va a hacer, o que no se deforme adecuadamente, lo que va a hacer es deformar este glóbulo rojo. Nuestro glóbulo rojo, que normalmente es esférico, al pasar por el vaso tiende a hacerse esférico. Esa es la razón por la cual nosotros vemos un glóbulo rojo esferocito. Básicamente, esto es rápidamente, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen anemias hemolíticas, las causas que ya habíamos dicho, aumento de bilirrubina indirecta, el lacto deshidrogenasa, es el laboratorio que podemos ver nosotros de manera aguda. Pero ¿qué pasa en los pacientes que ya hemolizan por alguna causa genética ya adquirida, ¿no? Perdón, alguna causa hereditaria, no adquirida, ¿no? Hereditaria. Entonces, en las causas hereditarias vamos a tener hemólisis de larga data. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Uno, que no van a crecer adecuadamente, van a tener una talla disminuida. Nuestra médula ósea, que normalmente tiende a producir de manera regular nuestros glóbulos rojos, al haber una anemia hemolítica va a tratar de compensarla. Pero esta compensación de manera crónica lo que va a hacer es que haya una expansión a nivel óseo de manera patológica. Entonces estos pacientes van a tener, por ejemplo, los malares, los huesos malares muy protruidos, una frente muy protruida, muy grande, ¿ok? Entonces, eh, otra de las causas que podemos ver, o otra de las causas, síntomas o signos que podemos ver, es de que el aumento de la bilirrubina indirecta a predominio indirecto de manera crónica incrementada, pues lo que va a ocasionar es de que se deposite como bilirrubinato cálcico, ¿ok? Y esto va a producir litiasis. Entonces, esas litiasis vesiculares son de color oscuro, son coloración oscura, negra, pero es por el efecto de la bilirrubina. ¿Ok? A ver, dice, ¿nos podría decir las indicaciones de esplenectomía o cuándo tenemos que poner como respuesta esplenectomía? Ya, en realidad, el paciente que tenga una anemia, en el caso de la esferocitosis, si tiene una anemia hemolítica, a veces puede ser una anemia hemolítica leve. Entonces, anemias que se mantengan entre una anemia moderada a una hemoglobina normal, no tendrían por qué tener indicación. Sin embargo, en pacientes que tengan una esferocitosis y que por alguna razón sus anemias sean de manera severa, de manera crónica, pues estos pacientes tienden a ir a esplenectomía. Entonces, esto sería una de las causas de la esplenectomía. Causas de esplenectomía, pues hay muchas, ¿no? Ya la vamos a ir viendo en el transcurso, al menos de la parte hematológica, ¿no? Una de estas sería que tenga una anemia hemolítica de manera hereditaria, de manera crónica, y pues para poder evitar que haya este problema, este problema de que pase por el vaso y lo convierte en un esferocito, pues se elimina el vaso. ¿Ok? Básicamente